Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Muy buenos días para todas las personas que siguen el Canal 2, el informativo Nuestra Gente. Hoy con un tema importante de ciudad, un tema de ciudadanía, un tema de desarrollo, un tema de debate candente por diferentes aristas, pero hoy enfocado desde una perspectiva sociológica. Les habla Carlos González, profesor catedrático de la Universidad del Valle, sociólogo, y hoy acompañado de colegas sociólogos como Víctor Hugo Madrid, que es sociólogo de Univalle, profesor de la Fundación Universitaria de Popayán, Sebastián Acosta, que es de la casa, sociólogo también, que nos acompaña habitualmente en varios programas, y Jesús González, egresado sociólogo de Univalle, funcionario del gobierno municipal, analista político, con quienes estaremos conversando el tema de ciudad inteligente. Pero vamos a conversar el tema de ciudad inteligente más allá del debate suscitado a partir de la propuesta del alcalde, en el que todavía queda mucho por decir, de si el consejo aprueba, de si no aprueba, de si es con privado, de si es público, es decir, todo eso que estuvimos debatiendo la semana anterior y que se sigue debatiendo, digamos que no es el enfoque fundamental de la perspectiva con la que queremos pensar hoy la ciudad inteligente. Nos interesa conversar con estos amigos sociólogos. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué implicaciones sociales tiene una ciudad inteligente? ¿Qué podría esperar la ciudadanía en términos de cambios de ciudad? Es decir, ¿cuál es la foto con la que podemos compararnos la foto de Cali hoy, de los ciudadanos hoy, de la convivencia hoy? ¿Y cuál es la foto que se espera? Esa es la conversación que queremos hacer, repito, la ciudad inteligente, más allá de esos debates que ha suscitado la propuesta del señor alcalde Ospina con relación a darle a Cali ese título Cali Inteligente. Y tendremos que partir por decir que cuando hablamos de ciudad inteligente, en este caso Cali, pero en el genérico ciudad inteligente, nos remitimos a la primera categoría, que es ciudad, y cómo la ciudad ha estado articulada en la historia de la humanidad a otros procesos. Es decir, la historia de la ciudad no es una historia que aparezca sola. Se narra con la constitución del Estado, se narra con la civilización, se narra con el poder, se narra con otra cantidad de instituciones que han acompañado esa condición de ciudad, y entonces se referencia a la ciudad antigua, la ciudad del medioevo, la ciudad medieval, la ciudad moderna, y de pronto queremos discutir si estamos en la ciudad posmoderna, o que Bauman llama la ciudad de la modernidad líquida. Me gusta más decirle a mí por la perspectiva de Bauman. Y en ese sentido entonces miraremos cómo todo desarrollo de ciudad está articulado a otras situaciones de poder, de control, de vigilancia, de convivencia, de bienestar, de calidad de vida, etcétera. Son elementos absolutamente políticos. Resumo, la condición de ciudad inteligente tiene unas implicaciones de orden político en las esferas de la vida social. Formalmente, ciudad inteligente se define, estuve haciendo unas búsquedas, como aquella que utiliza el potencial tecnológico y la innovación, junto al resto de recursos, para promover de manera eficiente un desarrollo sostenible y afectar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Las ciudades inteligentes aprovechan las tecnologías de la información, la comunicación, para mejorar los niveles en términos sociales, ambientales, económicos. Es decir, el cambio tecnológico antecede al cambio social. Esta es una afirmación que me parece muy sugestiva, que queremos, repito, conversar en este programa de hoy. Les propongo a mis compañeros panelistas, sociólogos, 4 ejes problematizadores para que se refieran a él. En esto de la ciudad inteligente, y pensémoslo en clave de Cali, aunque no estamos hablando directamente de Cali, porque Cali no lo es una insinuación, es una propuesta, pero por eso el programa quiere adentrarse como en lo que ha estado pasando. Esto ya está descubierto, esto lleva más de 15 años, estos desarrollos de ciudades inteligentes a partir de las ciudades digitales, y ahora hablan de ciudades inteligentes. Pero les propongo 4 ejes problematizadores, a Chucho, a Sebastián y a Víctor Hugo. Uno es el fetichismo tecnológico. O sea, ¿cuál es el nuevo paradigma con el que se cree que se desarrolla la sociedad? Es decir, si es cierto que el cambio tecnológico antecede a los cambios sociales. Segundo eje problematizador, cómo las estrategias de ciudad inteligente pueden estar excesivamente controladas por los sectores privados y lo que se deriva de ese control en manos de privados. Tercer eje, si asistimos a la venta de productos, en este caso un producto que se llama ciudad inteligente, es decir, ciudades prefabricadas. Ya hay gente que vende paquetes para las ciudades inteligentes. ¿Y eso qué tiene que ver con la heterogeneidad de las ciudades? ¿Reconoce eso, que hay diversidad? Que una ciudad como Cali, por ejemplo, que tiene tanta variedad étnica, de comportamientos, etcétera, los sociólogos saben de eso, ¿qué paquete es el que vamos a comprar? ¿O en qué paquetes que nos vamos a meter? Y cuarto y último eje problematizador, la obsesión securitaria. Es decir, ciudad inteligente remite a cámaras, controles, más miedo, mayor seguridad, ¿es verdad? Se le garantiza al ciudadano más vigilancia que protección. ¿Quién gana con esta obsesión securitaria? ¿Quién ejercita el poder? Los organismos de seguridad, los ciudadanos. Hay una obsesión securitaria en esta mirada perspectiva, desde la perspectiva sociológica, de a qué ciudad nos están diciendo que nos vamos a enfrentar con el desenlace que tenga la aprobación de Cali Inteligente. Bueno, esa es la conversa de hoy. Le doy la palabra indistintamente, ustedes tómense la palabra en el canal 2 informativo de Nuestra Gente. Saludos, Carlos, y a los colegas. Yo quisiera hacer como un planteo inicial grueso sobre 3 asuntos. Lo primero es que estamos en una tensión entre crisis civilizatorias, tensiones civilizatorias y saltos civilizatorios. Fíjense que aquí hay 3 palabras, ¿no?, a la vez sobre la civilización. El asunto de ciudad inteligente, que puesto así, eso es una marca, eso es un elemento publicitario para vender, como tú has dicho, unos paquetes o unas líneas estratégicas de abordar este momento. Pero detrás de eso lo que hay es una transformación en los modos de ser, estar, producir, consumir, relacionarnos en el mundo, de la forma de construir mundo. Entonces, detrás de ciudad inteligente lo que hay es cómo asumimos esta herencia que son las ciudades, que son segundas naturalezas, es decir, son construcciones humanas, no es posible hablar de ciudad sin hablar de una relación entre tecnología y vida social y cultura, ¿sí? Entonces ese es un primer asunto grueso. Me parece que se ha sido muy ligero en decir ciudad inteligente ya resuelve el tema tecnológico, a quién le vamos a comprar, con quién nos vamos a asociar, cuál va a ser el modelo de gestión, y aquí hay 5 problemas que vamos a resolver en la ciudad, que es la semaforización, la movilidad, la seguridad, el tema ambiental. No, un momento, que hay que mirar cuál es la cultura urbana, cuáles son las capacidades de un territorio social y cuáles son, digamos, las demandas. Incluso hay veces que una ciudad como esta tiene necesidades tecnológicas que no tiene capacidad de demanda, o sea, no tiene capacidad
y incluso a veces no tiene capacidad de tocar a los oferentes que tienen esos recursos. Ese es un asunto. Voy rápido, pues por supuesto, porque estamos en mesa. El otro asunto que me parece clave es lo tecnológico mismo. Hay una tendencia a pensar que la tecnología son cosas, son aparatos, a objetivar positivamente. Entonces, por ejemplo, ciudad inteligente serían los postes del alumbrado. No, aquí hay otro asunto, porque estamos hablando de que lo tecnológico son modos de pensar, son formas culturales también, son maneras de hacer las cosas. Entonces, ya hay una ciudad digital en Cali, claro, ya lo hay, porque ya usamos y tenemos un lenguaje digital en diversos sectores. Hay que ver el tamaño de esa ciudad digital que existe, las falencias que hay, las debilidades, pero esa ciudad digital convive con una ciudad masiva, que todavía se comunica por métodos análogos como la televisión, como la radio, como la prensa, como la vida cotidiana, y además esta es una ciudad popular. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas ciudades que están en disputa ahí? Ese es un segundo punto. Y un tercer asunto, que para ubicar techo, es propiamente respecto a cuál sería entonces la idea de hacer una ciudad inteligente que está en el plan de desarrollo de este periodo, pero que no necesariamente está en el POT, o que no necesariamente, y cuáles son los problemas. Pero debería estar, ¿no? Claro, debería estarlo. Es consecuencia una hay de un la retraso en la planeación de la ciudad, y ese es el tercer punto. Yo creo que cuando se trata de hablar de esto, estamos hablando de una perspectiva, de una imagen deseable de ciudad, y esa imagen deseable tiene que construirse de forma ciudadana. No es una forma unilateral ni del establecimiento político, ni del gobernante de turno, ni del empresario, ni de los operadores profesionales de esa nueva emergente dinámica de lo digital, sino que es también poner en discusión en la perspectiva de la ciudad cuáles, digamos, los asuntos que son fundamentales de abordar. Y de repente entonces ahí cierro diciendo que para la ciudadanía lo que hay que discutir es, bueno, ¿cuál es la situación civilizatoria de Cali? 1. 2, ¿qué relación tenemos con la tecnología y cómo la estamos entendiendo? Que no son aparatos y cosas solamente. Y 3, ¿cuál es el acuerdo de ciudad que podemos hacer? Pero ya como en un ferrocarril, en una sola línea, esto es ciudad inteligente, esto es donde aparecen los problemas, porque no nos damos la posibilidad de reflexionar sobre muchos elementos que están configurados, como tú has mencionado ahora varios, ¿sí? El de la seguridad es complejo, ¿no? Cuando nos habían dicho, no, es que hay que poner cámaras cada 150 metros, pues ahí se acabó la posibilidad de la discusión sobre el asunto de la convivencia, o cuando se asume que el problema de la semaforización es poner, digamos, estos referentes como multiusos con niveles de gradación, pero no se está discutiendo el tamaño de la movilidad, el problema de los vehículos, la situación del espacio público, la relación de movilidad que tenemos, la crisis que tenemos de transporte. Entonces pareciera ser que comenzamos a discutir de generalidades, comienzan a vendernos una idea que no admite una amplia conversación de ciudad, que es lo que creo que hay que hacer. Gracias Jesús. Víctor Hugo. Sí, estar con ustedes en este canal, la oportunidad de brindar algunas ideas relacionadas con este tema que es muy interesante, de pensar de que la ciudad inteligente debe ser pensada desde muchos aspectos. Pues la gran mayoría de personas o estudiosos, investigaciones están tendientes a mirar la ciudad inteligente como aquella que está social, la parte tecnológica, claro que sí, pero no debemos olvidar otras cosas, ¿sí? La voz del ciudadano es importante, los programas de gobierno son importantes, las políticas públicas son muy importantes, el conocer la ciudad es también muy importante. ¿Por qué? Porque es que nuestra ciudad, sabemos de la extensión que se tiene, del abarcamiento relacionado con su territorio, de los límites que tiene, sabemos que en futuro va a presentar algunos problemas, sobre todo, digamos, la ciudad de Santiago de Cali. Trataron el tema ahora del POT, importantísimo en esa parte, relacionado con mirar hacia el futuro una ciudad inteligente. El conocer la ciudad es saber de que existe una población pues que la han dividido, digamos, administrativamente
Ponemos el caso del distrito de Agua Blanca, que nos han dividido en ciertas zonas que tienen ciertas especificaciones y que tienen unas construcciones, unos entornos que se han construido poco a poco, pero que en realidad pues hace falta, digamos, más construcción, ¿sí? No es pensar que nuestras ciudades deben ser divididas por sectores. Debemos pensar que una ciudad inteligente debe cobijar un amplio espectro, y ese amplio espectro está relacionado con el bienestar de todos. Es importante, pues sí, relacionarlo a lo tecnológico, pero debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero está lo de la movilidad, que es interesante tener en cuenta. La movilidad está relacionada pues con el transporte. Vemos que pues no es bueno hacer comparación con otras ciudades, y menos, por ejemplo, con ciudades muy avanzadas en Europa, que uno dice, no, eso es otro instante, son otros momentos, nos llevan ventajas en muchas cosas, pero se han pensado la ciudad inteligente en dar un bienestar general a las personas, ¿sí? No es simplemente la implementación de una necesidad. Nosotros tenemos una necesidad grande, por ejemplo, en la parte de transporte, tenemos una eficiencia en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de cultura, por ejemplo, en el sistema educativo. Sabemos que es imperante de que hayan nuevos centros educativos, ¿sí? De que nuestra educación superior tienda siempre a mejorar y ampliar. ¿Por qué? Porque es que la ciudad va creciendo, y como tal no solamente crece en abarcar el espacio público, sino también crece en población, crece en necesidades, y por ende pues debemos fortalecer esas partes. Entonces me parece interesante que el tema de ciudad inteligente pues se abarque desde muchos puntos de vista, ¿sí? Desde la parte administrativa, desde mirar los procesos que se viven socialmente dentro de los barrios, que son muy fundamental, es decir, no descuidar lo social, ¿sí? Porque la palabra del ciudadano, la opinión de las personas, de aquellos grupos sociales que se han conformado a través del tiempo, y esas organizaciones sociales que son imperantes. Algo que no se puede dejar de lado es que debemos tener en cuenta también de que los aportes que se hagan a través de esos grupos, esas organizaciones, deben ser tenidas en cuenta desde la misma administración. La ciudad inteligente no solamente debe estar, como dice, gobernada por un alcalde, ¿sí? Por unos ediles, tiene una injerencia grande de la misma gobernación, entonces debe involucrar un conjunto de personas, un conjunto de elementos que conjugan ahí, ¿no? De mirar que la ciudad inteligente puede ser no solamente desde la implementación tecnológica, sino desde las mismas perspectivas y los cambios gestionados desde la misma comunidad. Gracias, Víctor Hugo. Sebas. Bueno, cordial saludo a todos los compañeros de la mesa y a ustedes, nuestros televidentes y espectadores. Indiscutiblemente este tema me parece fascinante. La ciudad es, creo que, el artefacto humano más complejo que hemos desarrollado. De hecho, es impensable los desarrollos sociales, culturales, industriales, económicos, sin pensarnos en la complejidad de la ciudad. Frente a ese panorama hay que entender que hay una tendencia global, ¿no? que existía de monetarizar, de financiar procesos de ciudad, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, como la noción es sociología acá hoy, pues referirnos a los trabajos de Richard Sennett, de Saskia Sassen, de Manuel Castells, y que evidentemente allí, y bueno, de David Harvey desde la antropología urbana, referirnos a ver cómo el mismo terreno urbano se va convirtiendo en un terreno de fortísima explotación capitalista. Bueno, Henry Lefebvre también con el derecho a la ciudad. Entonces entramos a discutir justamente cuáles son los derechos de la ciudad, ¿no? Entonces aquí es donde se entreteje
lo que Carlos planteó con la securitización. Efectivamente, digamos, desde que el terrorismo llegó a la agenda internacional en el 2001, pues todas las ciudades, todos los países quieren orientarse a la securitización, ¿no? Entonces ya no es actuar en contra del delito, sino prevenir el delito. Ya es tener cámaras en todo lado, es un poco lo que hablamos del gran hermano, ¿no? Tener ese panóptico que nos esté viendo, que nos esté vigilando, que está toda hora allí. Y ese yo creo que no es el asunto, digamos. ¿Por qué? Porque es que la forma en la que se deberían orientar las ciudades es otra. Es sobre el derecho urbano, es sobre la solidaridad, sobre la cooperación, no sobre la tendencia global del capitalismo, de la competencia, de la explotación de todos los recursos posibles en el ámbito urbano. Entonces hay parques y parques son privados, ¿ya? La red semafórica privada, la red de acueducto alcantarillado privadas, ya entonces empieza los derechos y los servicios públicos a configurarse en la tendencia global neoliberal de todo es transable. Y eso pues evidentemente no es así. Ahora, hay otro elemento que es la planeación urbana, no entenderlo como, digamos, un despliegue realmente que involucre saberes múltiples, ya lo han señalado los dos panelistas que me precedieron, en cuanto a los procesos de los barrios, ya en cuanto a los procesos administrativos, en cuanto a el gobierno a la ciudad. Entonces eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Ahora, la ciudad inteligente no pasa, o no debería pasar, aquí estamos pues en términos del deber ser, no debería pasar por la fetichización de la tecnología, ya, del semáforo inteligente, de la cámara, de la cebra inteligente. No, debe pasar, creo yo, por el cambio o las transformaciones de ciertas costumbres y tradiciones urbanas, ¿ya? Entonces, un ejemplo, pasarse, digamos, ya comportamiento ciudadano, pasarse el peatón por la cebra en el semáforo, ¿ya? Que el carro y la moto no se pasen el semáforo, que la bicicleta no vaya por el andén, que los parques estén iluminados, por ejemplo, que hayan actividades de ocio y recreación coordinadas y orientadas para el buen uso, no me gusta mucho ese término, pero el buen uso del espacio público, ¿ya? Entonces, esa es la atención que debería orientarse. Ahora, que haya un sistema de transporte público eficiente. Hoy en día, en todas las ciudades del mundo, Sao Paulo, Ciudad de México, Barcelona, Madrid, Berlín, Frankfurt, Londres, la cuestión de los atascos, o lo que nosotros llamamos los trancones vehiculares, pues son inconmensurables. Bogotá es la ciudad más lenta del mundo, medido pues y generado con indicadores. ¿Por qué? Porque lo que debería ser un sistema de transporte público, seguro, para todos y todas, sobre todo las mujeres, que son las principales violentadas en el sistema de transporte público, eficiente, pues no lo es. Ya entonces uno se demora alrededor, digamos, de 2 horas, un ejemplo, ya en el transporte público. Se puede demorar esas mismas 2 horas en el carro particular, o incluso un poquitico menos, unos 5 minutos menos. Entonces, y va a estar más seguro, a las mujeres no las van a tocar, no las van a violentar, no van a robar, no van a hacer cosquilleo y demás. Entonces, las condiciones sociales nos impulsan a tomar decisiones profundamente irracionales, como abusar del vehículo particular. Ya, entonces, ¿por qué? Pues porque el transporte público se demora más, es inseguro, es ineficiente. Entonces, bueno, yo tomo una acción que para mí es racional, que es usar el carro particular, pero para la ciudad es profundamente irracional, porque es más contaminación, es más tiempo invertido en el tráfico, son más atascos vehiculares. Entonces, eso es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y no solamente reduzcamos vías y démosle más espacio al peatón, sino también hacer un sistema de transporte público eficiente. Por allí pasa la ciudad inteligente, ¿ya? Y pasa otras visiones. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jesús, de la marca, ¿no? El city marketing está desde hace unos 20 años en boga, y el Smart City, la ciudad inteligente, es una de esas. Otra, la ciudad a los 15 minutos.
Otra, la ciudad post-laboral, que en estos momentos es el debate, en cuestiones de que la pandemia reconfiguró también la vida laboral, entonces pues ya no hay necesidad, bueno, no tanta, de transportarnos 5 días a la semana al lugar de trabajo. Eso ya se puede empezar a matizar porque ya estamos en virtualidad, ya estamos en teletrabajo, ya, digamos, pudimos vivir sin el horario industrial de la modernidad de 8 a 5, pues todos los días. No. Entonces, eso es un elemento clave allí. La ciudad de los 15 minutos, garantizar el bienestar cotidiano, el bienestar de vida, el bienestar ciudadano, que yo creo que es hasta allá donde tiene que apuntar todo, hacia el bienestar de las personas que viven en las ciudades. Porque evidentemente ciudades grandes son insostenibles psicológicamente, la salud mental de la gente que vive en las ciudades es pírrica, económicamente, ambientalmente y en términos de proveer servicios. Ya es insostenible, una ciudad como Cali ya va siendo insostenible, y más que en el conurbano, ¿no? Entonces, ir de Cali a Jamundí es una travesía y una odisea. Y dentro de algún tiempo la gente que está en Jamundí, en estos nuevos condominios y unidades residenciales, pues van a tener falta de agua potable, porque no va a haber una planta que dé el abastecimiento necesario. Entonces son esos elementos que hay que empezar a tener en cuenta y evidentemente estamos apuntando por donde no es, que es lo que señaló Carlos. La securitización, la tecnología, es quedarnos en esos fetiches y en esos elementos de la agenda que son muy rentables para el discurso político y para el gran capital. Sebastián ha estado planteando unas posibles respuestas a una pregunta que yo quiero formularles a ustedes dos, a Chucho y a Víctor Hugo. Y digo, encuentro en Sebastián algunas respuestas. O sea, ciudad inteligente, en el genérico y pensando en clave de Cali, produce rupturas en las costumbres y los usos del territorio. Cuando hablamos de ciudad ya dijimos, estamos hablando del territorio donde nos asentamos, donde hacemos la vida, donde nos enamoramos, donde desarrollamos todas las pasiones, las emociones, vemos al glorioso Deportivo Cali, todas estas cosas. Pero ciudad inteligente va a producir rupturas en el uso y costumbres del territorio, Jesús. Sí, es que yo creo que hay que situar, como ha estado planteado el asunto, terminamos en ocasiones, digamos, pensando de una forma muy dicotómica. Lo concreto es que, como se ha dicho acá, una ciudad es un complejo técnico-social. O sea, la tecnología no está por fuera de nuestras vidas particulares. Y entonces tú tienes un periodo en el que, digamos, la herramienta, el utensilio, ya es un elemento técnico, una extensión del cuerpo, es la construcción corporal en la agencia con el entorno natural, la formación de la aldea, el ubicarse en la caverna, pasar de lo nómada a lo sedentario, configurarse en pequeñas aldeas, el periodo feudal en lo que llamaremos la ciudad amurallada, la configuración de la ciudad industrial y masiva, son procesos de evolución técnica de la humanidad. Entonces, y entre otras cosas, las evoluciones y los saltos tecnológicos que nos traen hoy a esta ciudad que tenemos tan desparramada y tan de ciudad, tan crítica en términos de lo que se menciona ahora como un problema de calidad de vida, está mediado también por un asunto que me parece fundamental, y es ¿dónde hay los saltos tecnológicos? La mayoría de saltos tecnológicos no son materiales, no son, por ejemplo, un artefacto como el reloj, que sale de las abadías de la media edad media y la alta edad media, que sale de las configuraciones religiosas, donde se inventa es un tiempo no orgánico, sino un tiempo artificial. El reloj es un tiempo artificial y comienza a medirnos y configura, digamos, es el preludio de la sociedad moderna y la sociedad capital. O el telescopio, que es un asunto que inicia por allá en 1600, pero que viene a evolucionar hacia el siglo XIX-XX, son elementos que nos configuran con el universo y con las energías anatómicas. Detrás de esos dos inventos, fíjate, que están tan cotidianizados en el reloj, que ahora está en el digital, en fin, está una configuración, una invención del tiempo, una invención del espacio, una invención del hacer, una invención del humano. Bueno, las ciudades han sido esas segundas naturalezas que hemos construido humanamente. Ahí hay un debate con la modernidad, pero lo que quisiera marcar,
yo sé que hay que bajarnos, es que esta ciudad que tenemos tiene unos elementos de orden tecnológico que habría que evaluar. Y entonces hoy estamos, segundo clip, en la cuarta generación industrial. Digamos, la revolución industrial es la cuarta revolución industrial, y tenemos una evolución tecnológica que tiene que ver con la dimensión digital, ¿sí? Con lo digital, con el principio de la información, con el principio de la data, con el principio, digamos, de los agregados de información, y ahí hay un cambio en los modelos de producir, en los modelos de configurar la ciudad. Entonces yo creo que los elementos digitales, la apropiación de estos elementos tecnológicos en la gestión y en la construcción y en la agencia de la vida en la ciudad no están en discusión. Sí, esa no es la discusión, es decir, no vamos a sustraernos. De hecho, si tú compras hoy, no sé, una nevera, si compras un reloj de los más, ahí ya hay elementos de una transformación digital que están conectados, y en Cali estamos caleños que somos analfabetas digitales, que tenemos un atraso, caleños que somos anfibios digitales, que estamos aprendiendo tardíamente, y caleños que son nativos digitales, es decir, que ya no podrían pensarse su vida sin ese elemento. Entonces estamos digamos, este es un tiempo en el que está, digamos, la discusión sobre ciudad inteligente pasa por el tema de la cultura digital urbana, y eso es una cosa que hay que abordarla en las políticas públicas, en las políticas privadas, y si tenemos hoy que redefinir, por ejemplo, la semaforización, que es un elemento que está muy en discusión, pues no está en discusión que eso tenga que pensarse como un modelo digital. Sí, el otro asunto es que ese elemento de orden tecnológico se reduzca a los objetos, como se ha planteado ahora, ¿sí? Entonces, y que no se ubique que detrás de eso hay procesos civilizatorios, transacciones, comportamientos humanos, construcciones de subjetividad, formas de comunidad, y eso es lo que hay que construir como un escenario de negociación. El otro asunto que me parece ya más particular es, en la discusión que se ha venido dando, es, pues Cali ni es la ciudad más adelantada en esos asuntos en América Latina y en Colombia, ni es la más atrasada. Entre otras cosas porque ese complejo técnico que es Santiago de Cali, visto de esa manera, pues también tiene una serie de realidades en su construcción social, en su segmentación. La ciudad no son los barrios, aunque aquí habría como un matiz. La ciudad es su campo imaginario, es su campo productivo, es su espacio público, es la relación con la región, y Cali es el centro urbano del suroccidente colombiano, es una ciudad-región. Aquí se bancarizan buena parte de las economías legales e ilegales de la surcolombianidad. Aquí se configura un complejo poblacional, étnico, cultural, muy dinámico, que tiene sus complejidades culturales, y aquí hay unos procesos productivos casi todos centrados en los servicios. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de esa realidad digital? ¿Cómo lo digital puede ayudar a que problemas de relación cultural, problemas de inequidad, problemas de exclusión, problemas de desigualdad, de justicia social, de reparación y reconciliación, pudiesen ser factores que aceleraran procesos y nos ayudaran al cambio social? Eso es lo inteligente. Lo inteligente no es comprar cosas, lo inteligente sería pensar los grandes problemas, los grandes conflictos de la sociedad caleña, vallecaucana y colombiana, y usar los elementos tecnológicos que tenemos a disposición para configurar un nuevo pacto social, para configurar una nueva agenda y una nueva ruta urbano-regional. Y entonces ahí seguramente aparecerán intereses particulares, intereses de sectores sociales, intereses profesionales, intereses académicos también que aparecen ahí, pero eso hay que concertarlo. Entonces el proceso de concertación no se resuelve con ejercicios puntuales y particulares, sino configurando un espacio público que concite la voluntad de las fuerzas vivas de la sociedad local, regional y nacional. Y eso entonces significa un proceso de agencia pública, de agencia ciudadana, que requiere información. Entonces yo creo que parte del debate es que habría que hacer como un diccionario, Carlos y colegas, de asuntos que rápidamente se van discutiendo, ¿no? La Big Data, sí, la Big Data, y eso, bueno, venga a ver qué es eso, ¿no? Smart City, y entonces inmediatamente le ponen a uno los ejemplos de Ámsterdam y son repetitivos en los ejemplos de una y otra ciudad con una lógica globalizante. ¿Por qué no vemos esto en detalle? Y entonces vamos cayendo en cosas como la siguiente. ¿Quién tiene? Se ha discutido mucho sobre lo público y lo privado, pero yo quiero decir lo siguiente: no es posible avanzar en Santiago de Cali en un proceso
de transformación digital sin contar con sus empresas públicas. Y no es posible no por un problema ideológico, no, es porque es que más que los postes, lo que tiene su empresa pública y sus empresas públicas, porque hay otras ahí al lado, la de gas por ejemplo, es la información sobre el cotidiano vivir de los de la relación de servicios. Entonces lo que más importante que por ejemplo tiene en Cali, por lo cual no podría tocarse o ninguna agenda sin tener en cuenta ese actor estratégico que puede estar mal gestionado, puede tener los problemas que quieras, los problemas de su gestión productiva, pero lo que sí tenemos es que el punto de partida es cuál es el estado de gestión de la información en la ciudad y cuáles son los flujos, su tratamiento para la configuración. Entonces, solo cierro en este punto entonces diciendo dos cosas que me parecen claras. La ciudad se merece un proceso de conversación, un proceso de formación propedéutico, básico, inicial, que nos permita tomar decisiones informadas, reflexivas, con un sentido colectivo en tiempos de crisis pandémica, en tiempos de calentamiento global, en tiempos de rectificación frente a asuntos ambientales, en tiempos en los cuales la ciudad tiene que, por ejemplo, hay tendencias que hablan de ciudades más lentas, hay tendencias que hablan de dispersar la ciudad. Entonces, usted con decisiones como esas puede terminar concentrando cada vez más y generando afectaciones de tipo estratégico. Entonces, cuando habría que pensar en la base genética de nuestra biodiversidad rural, urbana y de nuestro complejo regional, usted no puede terminar diciendo cómo es que vamos a multar a los que se comporten mal a nivel ciudadano con el medio ambiente. Pues eso es un punto, pero lo central sería cuál es la dimensión territorial y cuál es esa ciudad viva que no se agota en una agenda puntual, sino que tiene que ver con todos esos tejidos complejos que tenemos que saber mencionar. A mí me parece en ese sentido, cerrando con tu pregunta, es, yo lo que creo es que se necesita una agenda más procesual y que hemos estado un poco atropellados en esta conversación y que entonces hay que comenzar un poco por el ABC para no apresurarnos en tomar decisiones que después terminen pues llenándonos de chatarra, que es el riesgo. Sí, un poco en ese sentido fue pensado el programa, de empezar al ABC, o sea, como a poner esto en un diálogo muy elemental, muy básico, muy pedagógico, con los muchachos que ven el Canal 2, que ven el informativo de nuestra gente, con la ciudadanía que nos sigue, porque es un lenguaje que es novedoso, es una propuesta que pues sí, hay recorridos internacionales, pero que en el caso de esta ciudadanía aparece. Y reitero la pregunta, Víctor Hugo, ¿se producen rupturas en las costumbres y en los usos del territorio? En el entendido de que estamos hablando de ciudad que es territorio. O sea, ¿qué afectaciones tiene el uso y las costumbres en el territorio de los ciudadanos? Mira, Carlos, compañeros, que produzca rupturas puede ser en el sentido del pensar de aquellas personas que habitan este territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Cali es una ciudad donde convergen poblaciones de distintas partes, ¿sí? Y podemos ubicar, por ejemplo, en Terrón Colorado, en Siloé, gente que proviene, por ejemplo, del sur del país, gente de Nariño, Cauca, en Cali, gente que viene del Pacífico, que viene, por ejemplo, más que todo Tumaco, Buenaventura, es decir, una ciudad que se está conformada no solamente por gente nativa y que por ende viene con ciertas costumbres, viene con ciertas tradiciones, con ciertas creencias, y pensar de que implementar una ciudad inteligente desde la parte tecnológica puede producir rupturas. Yo creo que desde el punto de vista del pensamiento, del ser de la persona, posiblemente. ¿Por qué? Porque está en la opinión de las personas. Pongo un ejemplo, cuando se implementó el mío, muchas personas consideraban de que ese sistema había atropellado a mucha gente, ¿no? Que los conductores tradicionales de esos buses que habían quedado sin empleo, etcétera. Pero se ha pensado en una idea de mejorar la movilidad.
y por ende en mirar como el progreso en sí. Entonces, pensar que se crea una ruptura entre las personas, pues posiblemente, pero debemos también pensar de que se debe condicionar a esos instantes de avanzar, de seguir adelante y pensar de que el servicio que se está prestando es para el mejoramiento. Yo me gusta tomar siempre ejemplos reales, prácticos, y decir, porque yo uso el sistema masivo y veo sus beneficios, pero también veo sus contras, ¿sí? Los retrasos en el tiempo, en las llegadas, abordar un transporte en las horas públicas es no solamente, como decía el compañero acá, de que las mujeres tienen un problema, ¿no? Sino que también uno como hombre tiene sus problemas. Y mirar esas horas pico, montarse en un bus de esos, es algo caótico, ¿sí? Y pensar de que decir, la implementación de un sistema que beneficia a la ciudad, bueno, sí, beneficia a gran parte de la comunidad, nos beneficia a todos. ¿Será que el sistema que se implementó permitió en un momento dado que muchas personas que andaban en carro pudieran acceder a ese transporte? No. ¿Por qué se ha incrementado, digamos, el uso del transporte motorizado, en moto? Es debido en un momento a esas falencias del sistema, ¿sí? Y pensar que se crean rupturas, pues sí, posiblemente, pero está más en el pensar, del transformar el pensamiento de las personas y de pensarse de que la ciudad debe desarrollarse de muchos puntos de vista, y no solamente de la parte material, pues como a la luz de la parte histórica, de lo que hemos tenido en cuenta en la ciudad de Cali, sus transformaciones, sus nuevos centros comerciales, la implementación de nuevos centros educativos. Yo tomo, digamos, el distrito de Agualanca, pues prácticamente la parte donde yo habito y conozco algunas cosas, pues se han implementado centros educativos que le han servido a la comunidad. ¿A cuál comunidad? Esa comunidad allá, ¿sí? Pero uno dice, bueno, implementamos centros educativos a nivel secundario y a nivel de enseñanza superior, en la parte superior se sigue lo mismo, ¿no? Entonces no hay algo que va concatenado, no hay algo que va como de la mano, de acuerdo a que hacen tantos jóvenes, tantas jóvenes saliendo de muchos colegios y entrando poquitas a las universidades. No están las oportunidades, y pensando y aunando el tema de ciudad inteligente, es pensar de que brindar esas oportunidades a estos jóvenes, ¿sí? De incrementar, no sé si de pronto el presupuesto, pensando en la parte de innovación, de ciencia y tecnología, es pensar una ciudad moderna, es pensar una ciudad inteligente, ¿sí? Porque la ciudad inteligente no está solamente en la implementación de unos artefactos, de unos instrumentos, posiblemente de control de movilidad, etcétera, sino también está en su recurso humano, que es fundamental. Bien, como en esta conversa queremos plantear incertidumbres, preguntas, cuestionamientos para los ciudadanos de lo que seguramente es inevitable, como lo decíamos, no se trata de oponerse a una realidad de estos artefactos, de la inteligencia. A mí me ha chocado mucho y me ha costado mucho aceptar que las cosas, los objetos sean inteligentes. ¿Cómo así que un poste es inteligente? ¿Cómo así que un edificio es inteligente? O sea, de verdad que me costó muchísimo aceptar esas realidades, y entonces ahora estamos en esta clave de ciudad inteligente, y lo que queremos conversar con las personas es ¿a dónde vamos? Y les pregunto, Sebastián, Chucho, Víctor Hugo, ciudad inteligente, siempre insisto, pensémoslo en clave de Cali, pero estamos hablando del genérico, impone al final del día termina imponiendo otra cultura,
que desplaza las manifestaciones culturales que, como en el caso de Cali, son tan plurales como las que dice Víctor Hugo, que de Nariño, que del Chocó, que del Cauca, de Putumayo, de la misma costa, en el mismo valle hay tanta interculturalidad. O sea, asistiremos a una hegemonía cultural, a una homogenización cultural o una aculturación cibernética, robótica, de todos estos términos propios del siglo XXI. O sea, va a haber un desplazamiento de lo que somos como ciudadanos, como ciudad, como cultura, como sumatoria de culturas. O sea, a Cali cada rato le cobran, no es que allá nadie tiene identidad cultural, no es que tenemos muchas identidades culturales. Creo que es de las ciudades grandes que tiene tantas identidades culturales juntas en convivencia, en divergencia, etcétera. Pero la pregunta es, ¿asistiremos entonces al final del día a una hegemonía cultural? Carlos, indudablemente los cambios sociales representan cambios múltiples, culturales, económicos, tecnológicos, digamos, eso es claro, ¿no? Desde hace unos 15, 20 años tenemos una extensión de nuestro cuerpo y de nuestro sentido. Los 3, 4 tenemos el aparatico sobre la mesa, ¿ya? Ahí tenemos una extensión de nosotros, ¿ya? Esta es la ventana y esa es la extensión. Y por ahí replicamos lo que somos, intelectualmente, socialmente, afectivamente, culturalmente, ¿ya? ¿Eso nos borra lo que hemos sido? No, eso antes es una extensión más. Estoy hablando de las redes sociales, de los celulares, de que cédula, número telefónico, casi que son las formas de identificación, ¿no? Entonces yo necesito a alguien, lo llamo y él mismo me contesta y sé que me va a contestar él. Si me contesta otra persona, venga, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, o es algún amigo, o la pareja, o algún familiar, máximo, ¿no? Pero no, es que yo no sé de quién es el celular, pues muy pocas veces puede ocurrir, a menos que uno lo haya dejado por ahí botado. Entonces, son extensiones, ¿no? Ahora, indudablemente van a haber cambios, o sea, tienen que haber cambios. Ya las formas en las que incorporamos las tecnologías representan cambios. El carro fue una tecnología importantísima en el gran artefacto ciudad, en este ensamblado sociotécnico que nos permitió movernos mucho más rápido y nos acercó a los demás, ¿ya? Y eso indudablemente cambia, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo estas manifestaciones culturales, estas comunidades diversas, heterogéneas, los afro, los indígenas, la gente de la ladera, la gente del oriente, la gente del centro, los mestizos, los blancos, bueno, todos estos, ¿cómo incorporan esas tecnologías? ¿Ya? Yo he visto, por ejemplo, que hay indígenas programadores de software, los hay. Hay afros diseñadores de medios interactivos que hacen páginas web. Entonces, ahí es donde se puede encajar sin necesidad de un detrimento de la aculturación, que eso es muy propio de la modernidad, digamos. Hoy en día las grandes tendencias en estos términos de ciudad, de tecnología, no buscan la homogenización que buscaba la modernidad, todo lo contrario, busca la diversidad, porque en la diversidad es donde está el mercado, ¿ya? Hoy usted no puede sacar un único par de zapatillas, no, usted tiene que sacar de ese mismo modelo 7 u 8 diseños con diferentes colores, con diferentes cordones, porque la gente está buscando la heterogeneidad, no está buscando la homogeneidad, ¿ya? Bueno, ahora que en ese marco, pues a la gente le gusten las zapatillas blancas con 3 rayitas negras y eso sea plural, o las Converse tradicionales blancas y que sea, bueno, eso es otra cosa, pero está la diversidad, digamos, no estás obligado a comprar eso, puedes comprar ese o 1000 modelos más, ya. Entonces los procesos, creo que preguntarnos en estos términos será un poco anacrónico. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se articula, cómo encajan estas manifestaciones. No podríamos pensarnos, por ejemplo, el estallido social o la minga sin aparatos tecnológicos, sin redes sociales, ¿ya?
porque por allí se transmitió constantemente la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, porque por allí se organizaron agencias, se organizaron manifestaciones. De hecho, hay un estudio, digamos, de un hecho social muy relevante, creo que fue en Filipinas, si la cabeza no me falla, en 1999, en el cual fue por mensaje de texto. No estaba hace 20 años tan popularizado el celular, por lo menos había uno por familia, en Filipinas había uno por familia, que empezaron a mandarse cadenas de mensajes de textos para movilizarse y para concentrarse en contra del gobierno. Y fueron las manifestaciones más grandes en 40 años, en ese momento en Filipinas, por mensaje de texto. Recordemos justamente hace 10 años con, Occupy Wall Street y demás, pero particularmente con la primavera árabe, ¿ya? Fue Facebook la ventana que posibilitó que todos se organizaran y que todos vieran lo que estaba pasando en el Magreb, ya en el norte de África. Y eso tumbó gobiernos, y eso es un efecto dominó impresionante. Entonces, también es incorporar eso y ver cómo la tecnología no acaba con las manifestaciones sociales, con la protesta social. Claro, es Sebastián, una herramienta más para. Pero ahí te interpelo, o sea, ¿valdría la pena hacer un seguimiento, un rastreo en las 16 o 17 ciudades inteligentes que existen en el mundo? A lo mejor son más. ¿Qué ha pasado con las manifestaciones sociales? Porque una cosa pueden ser las manifestaciones sociales en ciudades no inteligentes, las del siglo pasado, y qué está pasando con la expresión y la participación en las ciudades inteligentes. Creo que el rastreo es interesante a partir de esa reflexión. Hong Kong, por ejemplo, en las manifestaciones del año pasado y antepasado que exigían más democracia, claro, es una ciudad llena de cámaras, llena de identificación facial y demás, pues los manifestantes fueron la resistencia y empezaron a diseñar una cantidad de artefactos que evadieran ese control. Entonces se ponían cachuchas con luces LED para que la cámara no los identificara, o gafas de diferente tamaño, o mantenían con máscaras, o las mismas mascarillas higiénicas, o se maquillaban, o sea, maquillaban con pinturas especiales, negras, fluorescentes. O sea, ahí también hay un contrapoder, una resistencia ¿ya? Porque es que evidentemente, por ejemplo, y ahí Foucault lo declara, ante todo poder hay una resistencia. Entonces la resistencia se acomoda justamente a las herramientas del poder. Bueno, una forma de entrar es la discusión sobre la movilización social, la esfera de la política, la esfera del poder. A mí me interesa muchísimo pensar eso también en términos del cambio social y cultural. Entonces, una afirmación categórica es, ya estamos desde hace por lo menos 2 décadas en una transición de cultura digital, una transición de economías digitales, de modos de producción digital, que es un salto que no es de corta duración, sino de larga duración. Que tiene alcances civilizatorios históricos. Y eso en Cali, ¿cómo lo vivimos? Pues pensemos que hasta hace 30 años un Marconi, que es una palabra rarísima, un telegrama, por ejemplo, en Cali existía una cosa que era el edificio de Avianca, donde todo el mundo iba a hacer un apartado de correo. O por ejemplo, la lucha que era para acceder a un teléfono de estos públicos. Una llamada nacional. O hacer una llamada nacional en Telecom. Pero también pensemos un poco lo que hasta hace poco los carros eran de principio mecánico y hoy vamos hacia los híbridos y los eléctricos. O pensemos en qué significaba antes, digamos, la publicidad y cómo se configura hoy. Todos esos elementos, una ciudad es un sitio de ocupaciones. El taxista hoy tiene que ver con elementos digitales, la señora que hace servicio doméstico tiene que ver con la conexión que Sebastián nos hablaba ahora del teléfono, pero también las grandes agendas productivas se reconvierten a nuevos modelos de empresa y nuevos modelos de interacción. El doméstico, nuestras casas, nuestras vidas cotidianas y nuestros vecindarios están hoy conectados de otra manera, es decir, estamos en un fenómeno transicional, es una transición, y esa transición tiene tanto de abismo como de posibilidad de volar. O sea, esa transición puede llevarnos a un fenómeno muy crítico de corrupción, de violencia, de autoritarismo, que es un poco lo que se marca con el tema de la seguridad, como también puede ser un factor de democratización
puede ser un factor de construcción, de recuperación de los tiempos orgánicos de la diversidad cultural y de la diversidad social. Entonces, por eso la discusión no es una cosa menor, es fundamental porque la transición va. Y lo que necesitamos encontrar entonces es cómo ahí hay referentes para democratizar la vida colectiva, para recuperar las ciudades para la vida digna, para recuperar las ciudades en un reencuentro entre lo orgánico, natural y la vida colectiva, para superar la lógica depredadora y privada, a ultranza, digamos, del individuo posesivo que solo se ve a sí mismo, para recuperar la posibilidad del vínculo de comunidad, y ahí entonces estaría como una posibilidad de la transformación y cambio. Entonces sí hay nubes, para decirlo de una forma, hay riesgos, hay tensiones en que la sociedad pueda ser más autoritaria, pueda ser más sometida a conflictos y a angustias colectivas, a generar problemas de control y a generar exclusiones, ¿no? Una ciudad en la cual hay una gente que tiene unas condiciones de vida que se las da porque accede al conocimiento, la ciencia, la tecnología, a los bienes, digamos, de lo que ya han llamado la globalización, y otras sociedades excluidas que han sido precarizadas y que son segmentadas y excluidas. Ahí hay un problema, pero también esa misma discusión nos puede llevar a generar un profundo sentido de transformación social, política, cultural, y entonces habría que comenzar a mirar cuáles son las tendencias que permitirían hacer que esta idea que está en el plan de desarrollo de ciudad inteligente, que es una dimensión del plan de desarrollo y que está conectada con la transversalidad en un periodo de gestión que es corto. Nuestros gobiernos son de 4 años y ya quemamos 2 en un periodo de pandemia y de crisis social. Quedan 2 años, en 2 años, ¿qué es lo viable? No se ha abordado el POT, que es una agenda más de mayor prospectiva, que es como yo inicié. Entonces, en 2 años, ¿qué se puede hacer realmente que tenga base firme, que sea sobre roca firme y que no sean asuntos puntuales ni leves, sino que permitan tener un diagnóstico adecuado, construir los acuerdos adecuados para, me parece que es el punto, construir una agenda sin duda Cali es una ciudad que tiene... A mí no me preocupan los indicadores estos tan universales que están haciendo. Sin duda no estamos viviendo bien en Cali. Sin duda tenemos un problema de vida, de calidad de vida, tenemos un problema de exclusión, de fractura. La ciudad tiene problemas de funcionamiento. Hay emergencia social, hay sufrimiento en un 60% de la población tiene acceso a comida y media, a dieta y media al día. Sí, hay un 30% de la población que se come una comida al día. Hay una situación de informalidad que está por encima de los niveles históricos, que está sobre el 50%. Seguimos en 2 dígitos con el desempleo. La situación de como se ha dicho aquí, de los servicios públicos no domiciliarios, como la movilidad, como la seguridad, como el acceso a la recreación, se ha visto afectado por múltiples dinámicas, y además hemos tenido un fenómeno de salud pública que ha desnudado las falencias en la construcción y en la protección de la vida, que es la principal responsabilidad pública y ciudadana. Entonces, si eso está, tú no puedes poner esa discusión por fuera de esas agendas urgentes. No es que no haya que darla, es que hay que ponerla para resolver esos asuntos. Porque si se da como un asunto de ir de mercado a adquirir no sé qué cosa, pues entonces estamos por fuera de la pertinencia. La pertinencia es que tenemos 100.000 jóvenes que no tienen acceso ni a la educación, ni al trabajo, ni a la productividad, y además están criando niños, ¿sí? Porque se ha disparado el embarazo adolescente. Entonces, cuando tú ves ese cuadro y dices, ahí alrededor en el oriente hay 60.000 jóvenes que no tienen acceso a la educación, y dices que vas a hacer, digamos, toda la escuela con 10.000 y los otros 50.000, ¿qué hacemos? ¿Sí? Cuando tú enfrentas un fenómeno de hambre como el que se da en ciertos territorios, cuando tienes problemas y dificultades para repensar la industrialización de la ciudad. Sí, es una ciudad que está concentrada en servicios. ¿Cuáles son las rentas y las remesas que mantienen esta ciudad como plataforma de servicios? Y usted pues seguramente piense en remesas externas por nuestras 250.000 personas caleñas que están fuera, en el exterior. Pero también pensemos en la cultura ilegal. Se trata de hacer una Cali inteligente para bancarizar la economía ilegal en el suroccidente del país. O se trata de pensar cuál es la agenda de industrialización. Entonces, si Ciudad Inteligente es comprar unos aparatos para mejorar las condiciones superficiales de la vida de ciudad, pues es un problema. Si Ciudad Inteligente es para repensar la agenda de ciencia, tecnología y conocimiento, para aumentar el nivel de formación y educación de nuestros jóvenes, para repensar un proyecto de ciudad, entonces sí. Y entonces ahí está la discusión. Si el asunto se reduce a unos asuntos puntuales de negocios público-privado,
que siempre tendrán una suma cero para la ciudadanía si no hay una agenda adecuadamente estructurada, estamos perdiendo. En el fondo lo que está discutiendo aquí es el proyecto de vida colectiva en Santiago de Cali. O sea, lo que está discutiendo es cuáles son los grandes problemas, las grandes potencialidades y las agendas pertinentes para tomar decisiones y para actuar. Entonces, sí, pues usted puede aparecerle mañana unos semáforos que le leen hasta la presión, ¿sí? Que los hay, y se los vende la Philips, se los venden los chinos, se los venden los hindúes, y ya, ¿sí? Y además se los maquilan aquí nomás en el mar, los sacan a las plataformas de mar y listo. Pero ese es el asunto es ese, o el asunto es cómo detrás de esos negocios públicos que hay que hacerlos y que hacerlos bien hechos, se está configurando una agenda que permita repensar nuestra vida colectiva, independiente de si somos, o bueno, independiente no, involucrando que somos diferentes etnias, expresiones territoriales, conexiones regionales, en fin. Entonces, claro, aquí hay además decisiones que tienen que ver con estrategias de las que no has escuchado mucho. Por ejemplo, ¿cuál es la nueva agenda de ocupaciones en la ciudad? A propósito territorial. ¿Cuál es la nueva agenda de saberes de Cali? Si no hay una agenda de saberes y conocimientos que permita reconocer cómo esas identidades culturales, por ejemplo, ¿cuáles son los saberes afro que vamos a potenciar en esa ciudad inteligente? ¿Cuáles son los saberes del norte del Cauca, indígenas y campesinos, que vamos a repotenciar? ¿Cuáles son los elementos de la diversidad de género que configura esta ciudad que vamos a potenciar alrededor de la Claro, esa pregunta es esencial, esas preguntas, porque confrontan la agenda, efectivamente. O sea, ¿para qué la ciudad inteligente? ¿Para qué? ¿Es para desplazar o es para construir un proyecto integrado de ciudad? Exacto. Claro, La pregunta de fondo esencial es ¿para qué? Y un proyecto en bienestar colectivo, no un proyecto para unos pocos. Para el mercado, para securitarizar, etcétera. Ahora, esto, Víctor Carlos, Hugo, permíteme una cosa ahí puntual que robó, que requiere mucha sensibilidad de nuestra clase dirigente. De todas las dirigencias, no solo las que están en el Estado, sino de todas, porque aquí hay un tema que es clave. Vamos a tratar esta ciudad como un objeto, o sea, un objeto allá, positivo, allá, vamos a implementar, o vamos a reconocer que Cali es un tejido sensible, humano, relacional, y vamos a establecer un diálogo. Detrás de eso está ese problema, que la tendencia a pensar que hacer dibujitos con los recursos públicos, hacer dibujitos con los problemas públicos, pero no a pensarlos colectivamente. Y lo inteligente es pensar con nuestros territorios, nuestra ciudadanía, nuestras comunidades, la ciudad. Y ahí es donde estamos, creo que, fallando. Okay. Dale, Víctor. Pues a ver, dentro de lo que ha comentado Chucho, para interesante que vinculemos o que vinculen dentro de las políticas públicas, de esos programas de desarrollo, etcétera, unos aspectos que están relacionados con la parte a nivel mundial. Y cómo en un momento dado Cali puede aportar desde la implementación de sus políticas públicas un beneficio a nuestra madre tierra, llamándola así, ¿sí? Cómo es que desde el mismo pensamiento, de la misma evolución que puede plantearse desde las ideas que se gestan, digamos, dentro de ciudad, podemos hacer un aporte. ¿En qué sentido? En permitir en un momento dado de que no contaminemos más, de que se implementen programas y servicios o aspectos educativos, no solamente de la parte de la academia, del colegio, la universidad, de crear programas relacionados con la sostenibilidad y el no deterioro del medio ambiente. Es también involucrarse desde ese punto de vista, como mermar, digamos, que no se contamine más la ciudad, ¿sí? De que nuestro sistema, por ejemplo, pues, por ejemplo siempre el sistema del masivo, sistema de transporte, es que ese tipo de buses, que en un momento dado implica una implementación tecnológica, porque vienen nuevos buses, es también implementarla desde el punto de vista de cómo cambiar ese transporte por tener una energía limpia, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues si cambiar ese transporte que utiliza CPM por uno eléctrico, hay que hacerlo,
hay que hacerlo. Pero también entra algunos aspectos o intereses muy particulares de ciertos empresarios, de ciertas élites que no permiten eso. ¿Sí? Yo digo, bueno, Cali es una ciudad, digamos que es grande, pero no hay comparaciones con otras ciudades como Bogotá, como Sao Paulo, Barcelona, que eso, pero requiere que tenga un sistema de transporte mejor. Uno dice, ¿por qué no se ha implementado un sistema, por ejemplo, el metro? Pues algunos dirán, no, es que requiere muchos estudios, requiere mucho dinero, mucho presupuesto, y hay unas prioridades dentro de la ciudad que están por encima de eso. Pero si pensamos de que es una ciudad que va en proceso de desarrollo, la implementación de un metro, con todas las especificaciones ecológicas, ambientales y todo eso, digamos, podría ser, ¿sí? Entonces, es vincular, es la idea vincular desde lo local, desde la ciudad, en cómo podemos aportar, no solo desde las políticas, la implementación, sino que lo que hablamos ahora, sobre la forma en que las personas piensan de. El tirar un papelito en la calle implica mucho. El sacar el perro a la calle y no recoger sus excrementos implica muchas cosas. Entonces, esas cosas mínimas que se gestan dentro de la ciudad pueden repercutir en un momento dado a que se lleve un deterioro de la misma, ¿sí? Entonces, volviendo a la idea inicial de mirar cómo desde lo local podemos presentar un beneficio, dar un beneficio a nivel mundial relacionado con el medio ambiente. No se puede desconocer esa parte. Y pensar el tema que estamos hablando el día de hoy con una ciudad inteligente es pensar esos aspectos que uno dice que son como básicos, pensar desde allí, ¿no? De cómo nuestra ciudad puede contribuir a nivel mundial a que se disminuya lo que es el efecto, por ejemplo, el efecto invernadero, ¿no? El recalentamiento global, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, Sebastián, tú nombraste ahora el término del derecho a la ciudad, hace un rato, y ese derecho a la ciudad, digamos que puede configurarse o reconfigurarse en estas propuestas de ciudad inteligente, se podría reconfigurar de acuerdo a cómo actúen los diferentes sectores sociales que terminaba mencionando Jesús. Es decir, la clase dirigente, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos de jóvenes, o sea, y además con otro elemento problematizador que de pasada señaló Chucho, hay unos grupos etarios en la ciudad para afrontar ciudad inteligente, es decir, están esas tres tipologías o caracterizaciones de usuarios. Yo soy, por ejemplo, de la segunda revolución tecnológica, ¿sí? Y atrás de mí hay otros que escasamente son de la primera, pero nos tocaría vivir una propuesta de ciudad inteligente. Bueno, tenemos también derecho a la ciudad. Ahora, ¿qué esperaría uno del comportamiento, sobre todo de los sectores sociales de abajo, del medio, para mantener o que en la reconfiguración de esa ciudad inteligente haya mayor derecho a la ciudad y no menor derecho a la ciudad, por las características que hemos señalado que suele haber la tendencia de fetichización de la seguridad, de la tecnología, etcétera? O sea, ¿qué comportamiento esperaría uno? ¿Cómo tendría que ser el movimiento social de la ciudad en clave del derecho a la ciudad? De que es para potenciarlo, no para recortarlo, y para que la agenda por la que se formulan preguntas, como las que decía Chucho, no termine más bien arrinconando y poniendo con menores derechos de ciudad. Sí, justamente se articula con las preguntas que hacía Jesús de ¿para qué la ciudad inteligente? ¿Ya? ¿Para quién? Es una pregunta fundamental, ¿para quién? ¿No? ¿Para el gran capital? ¿Para los grandes empresarios? ¿Para el gran negociado? ¿O para los ciudadanos de a pie? ¿Ya? Realmente esa es una pregunta fundamental y se puede disfrazar de toda la tecnocracia que se quiera,
¿no? Pero realmente el asunto es axiológico, ¿no? ¿Para quién y para qué? ¿Para los grandes empresarios, el gran capital, o para los ciudadanos de a pie y el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social? ¿Ya? Esa es la pregunta fundamental. Lo que intentó hacer la alcaldía la semana pasada era para estos primeros, para el gran capital y para los empresarios, no para los segundos, no para las grandes mayorías. Entonces, esa es la pregunta fundamental que hay que hacerse. Es muy importante que tengamos en cuenta entonces que el derecho a la ciudad, bueno, es un concepto de Henri Lefebvre, un urbanista, sociólogo, filósofo francés, neomarxista, que va en contra justamente de entender a la ciudad como el campo de la gran transacción económica y del capital. Ya, entonces él dice, necesitamos empezar a ver la ciudad como un derecho de habitar y de habitar bien, derecho de tener un buen espacio público, de tener un buen transporte, de tener un buen contacto con los demás. ¿Ya? Un contacto físico, sí, esto nos ha aproximado mucho, pero también nos ha alejado mucho, ¿ya? Ha jugado ese doble rol, ya de aproximarnos, pero también de alejarnos. Y hoy en día el espacio, y la pandemia yo creo que una fractura enorme frente a eso, porque bueno, de entrada ya en el sur global, el otro representa un riesgo, porque el otro puede ser un sicario, puede ser un ladrón, puede ser un drogadicto, puede ser alguien que me genera una amenaza. Pero ahora en todo el mundo el otro, bueno, tal vez ya ahora que nos hemos vacunado y que ya ha bajado de pronto un poco las tensiones que vimos el año pasado frente a el coronavirus, pero el otro es un riesgo en ese sentido. Y ya no es un riesgo en términos socioeconómicos o que me va a robar, atracar, a matar. No, la mera existencia me representa un riesgo, porque él puede tener el virus y me lo pega a mí y yo me muero, ¿ya? Entonces, eso que fue un año y medio, máximo 2 años de los que hemos venido viviendo, ya genera una fractura y el espacio público entonces se configuró en un riesgo y las ciudades se cerraron y todo el mundo quedó confinado, ¿ya? Entonces, cuando ya empezamos otra vez tímidamente a aproximarnos a los espacios, entonces ya la directriz gubernamental es, no, venga, el aforo, venga, que tenga el carnet, venga. Siguen limitándose un poco eso, entonces el derecho de la ciudad, por otras razones, no solamente por la razón económica, sino por la razón de salubridad, se vio limitado. Ahora, por las razones económicas, es que hayan parques que pueden prestar una función pública, pero que usted tenga que pagar para entrar, ¿ya? O que cada vez menos hayan espacios más grandes y de más concentración, ¿ya? Un ejemplo ahora que estamos, y Carlos tocó el tema, hablando de fútbol, el estadio es ese, y la iglesia son esos lugares de concentración donde la energía emocional está a tope y es fabuloso estar, ¿ya? Para los que son creyentes, pues sienten renovación en el espíritu colectivo que se vive dentro de la iglesia, y para los que les gusta o nos gusta el fútbol, pues cuando uno está en el estadio siente esa vibra y siente esa emoción, ¿no? Entonces si uno ve el partido en la casa, pierda o gane, bueno, va a haber una emoción moderada. En el estadio pierda o gana, si gana salgo a celebrar, y si pierde salgo a destruir, a manifestar mi rabia, pero es esa emoción concentrada. Entonces el derecho a la ciudad justamente es eso, es un concierto, y la atención es que si estamos planeando la ciudad, y en esa planeación entra la ciudad inteligente, si la estamos planeando es para mejorar la calidad de vida, para que todos podamos tener contacto, para que la tecnología sea una ayuda, sea un soporte y no sea lo que uno vio en Terminator, que sea la amenaza y la extensión al ser humano, ¿no? Y a la vida humana. Entonces me parece que esas preguntas son ontológicas, son axiológicas, aunque en muchos escenarios se quieran disfrazar de, digamos, las respuestas de favorecer al gran capital de asuntos técnicos y tecnocráticos, ¿no? Entonces, no, es que no podemos con todo porque no hay plata para socializar, no hay plata para democratizar, no hay plata para llevar la planeación a la ciudad, barrio por barrio, a la gente de a pie,
pero sí hay plata para darle 270.000 millones de pesos a los empresarios. Ya, entonces me parece que esa es una pregunta fundamental y esa impulsar el derecho a la ciudad, el derecho a poder caminar, por ejemplo, y tener seguridad sin tener la ciudad securitizada. Y es que eso es un elemento muy importante. La seguridad plantea unos elementos socioeconómicos de convivencia muy importantes. La securitización ya es el fetiche del arma, el fetiche de la cámara, el fetiche de la unidad de mando unificado, ya del control sobre. Entonces me parece que todas esas discusiones son necesarias, son importantes y hay que darlas, y también concuerdo con lo que dice Jesús, de no ver la ciudad como una cosa, sino verla como un artefacto sociotécnico en el cual se ensamblan millones de cosas. No solamente personas, también espacios, también objetos, también edificaciones, también plazas. O sea, es una cosa que fue la primera intervención que yo tuve, es un artefacto realmente muy complejo, el más complejo que hemos creado como especie humana. Chucho, brevemente para ir a un segmento que acostumbramos en el informativo de nuestra gente. Bueno, pues yo lo que pienso es que la línea de derecho de la ciudad, que tiene que ver con las prestaciones, los servicios, las dignidades, las garantías que todo ser urbano debe tener por el hecho de estar en la ciudad y de construirla, de ser parte de su agencia. Una idea de ciudad inteligente que ya he dicho es más un emblema, digamos, el acceso a la revolución industrial de cuarta generación, tiene que ver es con que en Cali precisemos agendas. Yo digo que han estado hablando de 5, yo cambiaría el orden, en el orden que los voy a plantear. Un orden, hacer ciudad inteligente es hacer educación digna, universal, abierta, contemporánea, con sentido amplio, con sentido de repensar los territorios de los saberes. Y ahí hay una agenda pendiente. No hay ciudad inteligente si no se promueven las inteligencias múltiples que tienen nuestras expresiones culturales en la ciudad. 1. 2, claro, la ciudad tiene que pensar una reconversión productiva, y la reconversión productiva no está por fuera del uso alternativo de las tecnologías con un sentido democrático. Ahí tenemos una segunda agenda, la agenda productiva, pero abierto a una discusión que no sea de coto cerrado y de los núcleos desiguales en los que se configura el acceso a la productividad, al empleo, al emprendimiento, a la generación económica y a la generación de empresa como posibilidad de vida. Tercer asunto, me parece que están los temas de salud. Fíjese que el tema de la salud ha estado desnudado por una gran pandemia. Ahí hay que repensar la manera como concebimos la relación salud-enfermedad, hay que repensar la relación que tenemos con los procesos de construcción vital, digamos, de modelos sanos de vida, y lo tecnológico juega un papel. Cuarto, sin duda se le ha hecho mucho énfasis a la movilidad. La movilidad es un asunto muy complejo. Acá Víctor ahora ha mencionado recurrentemente nuestros sistemas de transporte que están reventados, están en crisis financiera, operativa y afectivamente. Y aquí esto hay que repensarlo porque ahí hay un fenómeno de violencia muy grande que le aporta muchas situaciones de inseguridad humana a la ciudad. Quinto, y a mí me parece que es fundamental pensar el asunto de la convivencia. ¿Sí? El asunto de la convivencia es fundamental, porque no se trata de que ahora nos medie el gran hermano, que nos medien las máquinas comillas inteligentes, y que pensemos, digamos, dejemos de pensar una ciudad para el desarrollo colectivo y el desarrollo de comunidades y desarrollo humano. Esas agendas son agendas que son de largo plazo, hay que tomar decisiones ahora, pero no decisiones apresuradas, son decisiones que significan repensar y reconstruir un proyecto de ciudad en el cual cada ciudadano, cada caleño, caleña, independiente de su condición de llegada, de presencia en el territorio, tiene posibilidad de agencia. Necesitamos una agencia colectiva, una agencia de negociación. No se trata de que nos inviten a ser espectadores, ni que tengamos espíritu de veedores pasivos. Aquí se necesita reconocer por varias vías agencias colectivas, porque la ciudad es de todos, de todas, de todes, y eso entonces implica que necesitamos una gran agenda pedagógica, una gran ruta que repiense la revolución digital en Santiago de Cali, que repiense las prioridades y que las prioridades no las enrede, que reconozca que hoy tenemos grandes dificultades en una transición energética urbana, una transición cultural, y que entonces es necesario repensarlo. Bien, Chucho y Víctor Hugo, en el informativo Nuestra Gente tenemos la costumbre de escuchar
lo que dicen quienes nos están siguiendo hoy, nuestros televidentes que siguen el informativo de nuestra gente por el Canal 2. Con los buenos días para Laura. Laura, ¿qué dice la gente de este importantísimo tema de ciudad? ¿Qué dicen en las redes sociales? Buenos días, profesor. Buenos días a Sebastián. Buenos días a Chucho y buenos días a Víctor Hugo. Y por supuesto, buenos días a todos nuestros televidentes que, como todos los días, están muy pendientes del informativo Nuestra Gente y nos dejan varios mensajes en nuestras redes sociales. Le cuento que la gente está muy conectada con este tema de la ciudad inteligente. Por supuesto, la ciudad como un ente que también nos habita y que habitamos, ¿verdad? Bueno, comienzo con el primer comentario que lo hace el señor Sigifredo Aguirre. Él señala, el sistema es muy obsoleto, inoperante, inviable financieramente. No sé por qué se le sigue entregando nuestros recursos a una empresa privada, inviable. ¿Por qué se sigue impactando mal al medio ambiente? La ciudad, el concreto no es progreso, señores. El imperativo ético de la ciudad inteligente es hacer posible los derechos humanos, no hacer posibles postes inteligentes, casas inteligentes, cosas inteligentes. Insisto, derechos humanos, nos dice Sigifredo Aguirre, que tiene toda la razón. El concreto no es progreso y es lo que nos han querido vender en una falsa modernidad. Bueno, y vamos con otro comentario de Liliana Patricia Escobar Morales. Ella señala, no hay una sola propuesta para la sostenibilidad del medio ambiente. Así que llenémonos de aparatos tecnológicos y murámonos en la basura y en el hambre. Si ni siquiera quienes gobiernan son inteligentes, lo que necesitamos es una ciudad que tenga espacios para todos, donde los negros no los envíen a la ladera, donde haya oportunidad para todos, donde no solo algunas partes tengan privilegios, donde no olviden al oriente, donde haya igualdad. Esa igualdad que pide Liliana Patricia Escobar Morales, quien señala, por supuesto, las brechas sociales que vive Cali, que han condenado a Cali. Y otro comentario muy importante de Alejandra Soto nos dice, es imperativo que entendamos que Cali es una ciudad machista, donde no hay espacio para las mujeres. Cuando hablo de espacio no nos referimos a los espacios seguros. En Cali las mujeres tenemos miedo de salir. La ciudad inteligente debe incluir espacios en donde nos sentamos seguras, empezando por el transporte público, el estadio, las avenidas, los parques. Todos estos espacios parecen construidos por hombres y para hombres. Me parece muy, muy importante el comentario de Alejandra, los espacios seguros para las mujeres en esta ciudad. Sabemos que los índices de violencia son bastante fuertes y el acoso callejero. Estos son los comentarios que nos dejan nuestros televidentes aquí en el informativo Nuestra Gente. Importantes estos comentarios para que quienes estén encargados de la ciudad inteligente pues los tengan en cuenta. Muchas gracias a todas las personas que opinaron en el informativo Nuestra Gente. Muy buen día para todos y muy buenos días para todos a ustedes en el panel. Muchas gracias por llevar este importante tema del día de hoy. Muchas gracias, profesor. Siga usted en estudio, por favor. Muchas gracias, Laura. Atender a la teleaudiencia es un elemento clave del informativo Nuestra Gente permanentemente. Nos gusta escuchar a quienes nos escuchan y nos siguen y nos ven. Sus opiniones forman parte de este constructo que queremos hacer de generar opinión ciudadana, de construir ciudadanía, a partir de los diferentes temas, en particular de este que estamos tocando hoy. Bien, vamos cerrando. El tiempo es siempre un factor crucial en estas conversas tan agradables. Les voy a dar la palabra para que hagan un comentario final, una reflexión final, dirigida a quienes nos están escuchando, viendo, a, como dice don Alberto, a la muchachada que mantiene pendiente estos temas y que tiene definiciones en un futuro inmediato. Fíjese cómo esto tiene que articularse con las realidades electorales, políticas, de lo que está en juego en este momento. Estas conversaciones son claves, por eso los invito a una reflexión final. Víctor Hugo. Bueno, agradeciéndoles pues, de antemano y pensar de que la opinión que han realizado, digamos, estas personas que nos ven, que nos escuchan, que reflexionan ante este tipo de situaciones, pues dan a entender de la importancia de ver esa opinión, de sentir
y pensar de que están manifestando una problemática que es muy imperante y que es muy significante que las personas que hacen posible la implementación en las políticas públicas pues tengan en cuenta como ese síntoma, ¿no?, de aquellas personas de que ven esa ciudad y que sienten esa realidad, de que evidencian una problemática que no podemos tapar, ¿sí? Pero yo sí invito a todos, a la comunidad, a nuestros administrativos, a nuestros estudiantes, a nuestra gente del común, a la comunidad en general, pues metiendo también a docentes, investigadores, bueno, metiéndolo a todos, de que para poder transformar nuestra ciudad y pensar una ciudad inteligente, debemos tener una acción, un accionar, no solamente vincularse como organismos dentro de un conjunto de asociaciones, de organizaciones, sino tener en cuenta que desde nosotros forjamos el cambio, ¿sí? Chucho hablaba ahora de siempre el cambio social. ¿Y cómo se manifiesta ese cambio social? Desde el punto de vista de la participación. Bien, muchas gracias por tu participación, Víctor Hugo. Te seguiremos invitando. ¿Tienen la palabra? Bueno, estamos frente a tendencias globales que direccionan las políticas urbanas, direccionan las formas en las que se va construyendo la ciudad. Elementos como el city marketing, como la smart city, como la ciudad de los 15 minutos, pues son necesarios para tener en cuenta y para planear la ciudad en términos diversos, en términos complejos. No hablamos de la teoría de la complejidad, pero realmente hay una cantidad de factores en juego frente a la ciudad que el deber ser, desde una postura axiológica, es garantizar el bienestar social, el bienestar colectivo, el bienestar de los habitantes y de los ecosistemas dentro de la ciudad. Entonces me parece eso muy clave, que lo tengamos en cuenta y buscar una suerte de sostenibilidad socioambiental frente a retos que como humanidad tenemos. Las ciudades son los principales focos de contaminación y de consumir energías en el mundo. Ya eso pronto puede dar pie para un próximo programa, y eso ya nos indica que tenemos que moderar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de poblamiento también, y entender entonces la ciudad como una parte constitutiva de nuestra vida, de nuestro cuerpo, que nosotros la afectamos, pero que ella también nos afecta. Es una relación dual y que es garantía velar por los derechos de la ciudad y por los derechos humanos, garantizando más y mejor espacio público y más y mejor posibilidad de encontrarnos con el otro, aproximarnos con el otro, para garantizar elementos como la seguridad, como la convivencia, como la reducción de la pobreza y la desigualdad, que yo creo que ese es el deber ser y allá es donde debemos apuntar. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación. Gracias. Seguiremos conversando. Jesús. Carlos y Sebastián y Víctor por la mesa de trabajo. Yo invitaría que hagamos conciencia de tres asuntos que pueden ser claves, que lo vamos reflexionando. Esto es una introducción, entre otras cosas, y vale la pena. Uno, estamos a 14 de diciembre, ¿sí? En un momento muy agitado de Santiago de Cali y del mundo. Discutir sobre estos asuntos no es un asunto puntual. Aquí está jugándose también un poco los futuros desarrollos de la vida y las condiciones de vida de nosotros, de nuestras familias, de nuestros territorios. Y entonces hay que pensar, digamos, vida, territorio, dignidades, derechos, como aquí se ha mencionado. Y esa es una agenda que tendrá vuelo en el 2022 y tendrá vuelo toda la década. Entonces aquí nos toca que hacer conciencia de que eso, la seguridad no se la podemos dejar a la policía, el problema de movilidad no se lo podemos dejar
al gerente de Metro Cali, el asunto de las decisiones sobre asuntos como la semaforización no se quedan en tránsito, no, esto es un asunto de ciudad y ciudadanía, y entonces aquí nos toca que prepararnos, mezclar nuestras vidas cotidianas con estos asuntos institucionales y ciudadanos, y hay que abordarlos y profundizar en ellos y hacer apuestas, y sin ser sectarios ni mucho menos construir caminos con sentido común. Ese es un primer asunto. Segundo es que eso que tenemos que pensar en los próximos años, que nos han venido pensando, pero que también tenemos que pensar nosotros y decidir y hacernos ver y meter la cucharada, como se diría popularmente, tiene un contexto de cambio climático delicado. Esto está al rojo vivo del planeta, un contexto pandémico, además que el tema de la pandemia del COVID, incluso su variante Delta, su variante Omicron, que sigue ahí presente, es que estamos en el tiempo de los virus, porque hay un fenómeno, el fenómeno de calentamiento aviva un fenómeno viral, y entonces aquí tenemos un asunto en que la pandemia puede ser una cadena viral, y entonces esto hay que pensarlo en términos de la salud pública. Y además estamos en un tiempo en que el país, pues como se ha dicho, cambia sus estructuras de gobernanza y gobernabilidad en el 2022. Esto hay que pensarlo claramente y hay que abordarlo con seriedad, con tranquilidad, pero con frescura, pero también con decisión. Aquí hay una ruta, una transición que si nos dejamos, la transición va pero no sabemos hacia dónde, pues tenemos que gobernar esa transición tomando decisiones ciudadanas, tomando decisiones colectivas, tomando decisiones conscientes, eso es fundamental. Hay que rehacer un pacto con la naturaleza, hay que rehacer los pactos en las ciudades, hay que redefinir nuestra manera de estar en el mundo, de producir, de consumir, de relacionarnos, y eso es fundamental. Y un tercer aspecto que me parece que es clave es, aquí se va a necesitar un proceso de estudio, un proceso de formación. A mí me parece que hace falta mayor presencia de los laboratorios tecnológicos, de los laboratorios urbanos, hace falta una agenda más clara de discusión de ciudad, que no tenga todo ese ruido, ¿no? De que te quito, te pongo, que sos vos, que sos yo, que sí hiciste. Eso me lo planteaba Carlos y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Aquí se requiere requiere ciudadanía, y para eso nos toca que colectivizar el pensamiento, hacer taller, construir proceso colectivo y pegarnos de eso, porque eso es lo que salva una agenda de ciudad, sus dinámicas colectivas. Yo me quedo con eso y me parece que, pues gracias por la invitación, y me parece que hay que insistir una y otra vez en que la agenda de conocimiento no es la agenda de la consultoría, la agenda puntualita, no, la agenda es la agenda para pensar con un sentido abierto y al filo del abismo, de ciudades como estas que pueden dejar de ser ciudades si no pensamos las implicaciones de las prácticas cotidianas e institucionales que estamos teniendo. Ahí tenemos una tarea, es una tarea pendiente, es una tarea histórica, es una tarea de reconfigurar y rectificar, y esa es la tarea que tenemos, caleños y caleñas y todos los que habitamos en este territorio. Bien, muchas gracias, Jesús. Bien, vamos cerrando, quedándonos con unas claves. Digamos, importante tener el referente de que Ciudad Inteligente son proyectos que ocurren en la lógica del capital depredador, del capital responsable de este problema global, como los que se han señalado aquí, como el cambio climático, como el calentamiento global, etcétera. Bueno, en medio de esa lógica están las dinámicas de ciudades inteligentes. Preguntas esenciales para los ciudadanos y ciudadanas: ¿para qué la ciudad inteligente? ¿Para quién la ciudad inteligente? En todo caso, con ciudades inteligentes nos adentramos a una especie de convivencia con nuevas y viejas dinámicas sociales, con reconfiguraciones del territorio, con profundización de cambios culturales a los que hemos venido asistiendo, pues, a lo largo de la historia de la humanidad, en el siglo XIX, con la revolución industrial más profunda, pero también con las 3 revoluciones tecnológicas más recientes. Por eso señalo que es una profundización de cambios culturales. También vale preguntarse hasta dónde la ciudad inteligente transforma o no desigualdades e injusticias sociales. O sea, es una panacea que reemplaza los actores del cambio social. Los agentes de cambio social son desplazados por la tecnología, luego habrá la solución a las desigualdades y a las injusticias sociales, en particular en clave de Cali inteligente.
Ciudad inteligente como reto para más y mejores derechos de ciudad. En clave de 5 elementos que planteó Jesús: educación, el tema de la productividad, tema de salud, movilidad y convivencia. Ciudad inteligente para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, para las oportunidades de los muchachos, de los jóvenes. Ciudad inteligente que no convoque a ciudadanos pasivos. Ciudad inteligente que no genere ciudadanos automatizados, sino todo lo contrario, ciudadanos activos por la dignidad, por un nuevo pacto social. Asistimos a una refundación de la noción de ciudad en la posmodernidad o modernidad líquida de Bauman. Eso implica entonces la exigencia ciudadana de nuevos pactos sociales, de nuevos repertorios y nuevas conversaciones. Y finalmente, de acuerdo con las ilustraciones de Sebastián, pues para ciudades inteligentes puede haber resistencias inteligentes. Muy buen día, condujo Carlos González, sociólogo, profesor catedrático de la Universidad del Valle. Un cordial saludo para todos y todas. Una ciudad inteligente es el compendio de muchos factores, todos enmarcados dentro del uso de las nuevas tecnologías para el beneficio de un territorio y sus ciudadanos. Necesitamos una semaforización inteligente adaptativa, que el semáforo cambie de acuerdo a las vicisitudes que se tengan en el corredor vial. Necesitamos una ciudad que tenga mayores coberturas de Wi-Fi. Cada ciudad es un mundo aparte, con sus propias necesidades, características y ventajas. Cali Inteligente busca integrar el distrito a las nuevas tecnologías, acorde con sus diversas variables. Con esta entidad esperamos poder hacer la renovación tecnológica de todo el servicio de alumbrado público inteligente, pasando de un servicio que tenemos actualmente obsoleto, solamente con el 29% de bombillos en LED, pasar a un 100%. Para poder desarrollar este esfuerzo se necesitan muchas inversiones. Es allí donde es importante el aliado tecnológico extranjero o nacional, pero que tenga las capacidades económicas y tecnológicas. Todas estas proyecciones se hacen necesarias con la educación ciudadana y la construcción colectiva de civismo y conciencia. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054.